Bueno, buenas tardes. Hoy estamos acá para poder hablarles sobre la creatividad como una habilidad indispensable para los tiempos que vivimos. Eh, Hoy en día, fundamental. Mi objetivo básicamente es poder compartirles 5 cosas sobre el contexto actual, el top 10 de las habilidades según el Foro Económico Mundial, factores que influyen en la creatividad. Hablaremos sobre un modelo de solución creativa de problemas y sobre los niveles de creatividad. Bueno, estas serán las 5 cosas que espero poder compartirles el día de hoy y que deseo les ayuden a reflexionar sobre la importancia de lo que es la creatividad en nuestras vidas. Para dar inicio, vamos a hacer 2 cosas. Una, Stephanie nos va a ayudar a compartir una encuesta que queremos, vamos a estar pasando algunas preguntas a través de la presentación para conocer algunos temas sobre ustedes. La primera pregunta que Stephanie les va a pasar es, ¿consideran la creatividad como una habilidad necesaria hoy en sus vidas? Ok, Stephanie va a ayudarnos a pasar esa pregunta para que ustedes la vayan contestando. Y también vamos a ver un video y lo que quiero que hagan con este video es que puedan ver y reflexionar sobre qué les hace pensar estos avances tecnológicos en este momento. ¿Qué sienten? ¿Se sienten preparados para enfrentar estos cambios? ¿Qué nuevos retos pueden estar enfrentándose con todo este tipo de cambios tecnológicos que estamos viviendo? Bueno, inicia el video, por favor. Lo llaman supremacía cuántica y en teoría multiplica de manera exponencial de computación. Los bits cuánticos podrían abrir así una nueva era tecnológica. Sin embargo, estos qubits tienen que enfriarse casi hasta el cero absoluto para evitar perturbaciones. Al parecer, Google realizó lo que hasta hace poco era mera teoría. Quantum computing gives us a chance. La computación cuántica se puede aplicar en muchos usos prácticos. También mejorará el mundo en una forma que la computación clásica no puede, pero también nos ayuda a comprender más profundamente el universo, más de lo que podemos hoy en día. Los científicos de Google fueron capaces de activar 53 qubits en una computadora cuántica que tenía que detectar estructuras en una serie de números aleatorios. Resolvió el problema en solo 3 minutos y 20 segundos. A su rival, el supercomputador IBM Summit, le hubiera costado 10.000 años. Desde IBM responden, sin embargo, que con una simple adición de potencia de almacenamiento, una supercomputadora convencional lo hubiera resuelto en 2 días y medio. IBM acusa a Google de exagerar públicamente sus expectativas. Desde Google insisten en el carácter revolucionario de su experimento. Eso sí, pasarán varias décadas hasta que esta tecnología llegue al consumidor. Puede activar su micrófono. Gracias. Como podemos ver, en este momento estos cambios nos demuestran cómo nos estamos enfrentando a situaciones que pueden ser desconocidas para nosotros y cómo ha venido sucediendo un cambio importante en los últimos años. Para entender un poco más el contexto, vamos a hablar de lo que ha venido sucediendo y vamos a usar como caso el Internet, lo que ha venido sucediendo entre los últimos 25 y 30 años. Con Internet iniciamos la era con el tema más de información, en donde pocas personas existían en la red, pocos usuarios la utilizaban y era con fines más que otra cosa informativos, de educación, hablamos los inicios, tal vez con Google, una cosa de estas, en donde éramos muy poquitos los que estábamos en la red. Luego viene una era en donde se inicia un poco más el tema de contenido y vemos ya personas un poco más arriesgadas, tal vez el nacimiento de Facebook ayuda a que otras personas ya puedan generar contenido y a
dar información, a generar información en la red. Y esto, pues, a pesar de que ya hay muchísimas más personas, no nos habla todavía de un cambio exponencial. Luego encontramos los negocios que encuentran en esto una oportunidad, personas, negocios, para darse a conocer y poder generar nuevas ventas, nuevas oportunidades. Por lo tanto, ya hay una cantidad más importante de personas relacionándose con el Internet. Sin embargo, seguimos sin ser un cambio exponencial. Cuando empezamos a dar este salto a este cambio exponencial a partir del ingreso de la parte social y la comunicación, en donde hoy contamos con una serie de redes sociales, con una serie de apps que nos permiten mantenernos en comunicación y darnos a conocer la forma en que pensamos, dar contenido, y tenemos una serie de información a disposición, tanto que generamos y que podemos consumir. Y esto nos lleva a que Internet se vuelva parte de nuestra vida y que hoy no podamos pensar en vivir sin ella, definitivamente. Que hoy no es posible para nosotros pensar en estar en un sitio que no tenga Wi-Fi. Todo lo tenemos conectado, hablamos de Internet de las cosas, hablamos de la inteligencia artificial y cómo todo se viene conectando. ¿Cuál es la razón que les mencione todas estas cosas como parte del contexto? Bueno, me gustaría saber cómo les hace sentir esto. ¿Qué piensan ustedes? Que reflexionen sobre qué piensan ustedes que nos depara el futuro. Si realmente nosotros estamos preparados para poder afrontar todos estos cambios tan rápidos. ¿Se siente realmente el mundo preparado? ¿Se sienten ustedes preparados para estos cambios exponenciales que nos están llevando a cambios reales en la forma en cómo hacemos las cosas y que nos están planteando nuevos retos para poder solucionar de una manera muy rápida que tal vez nosotros no estamos preparados para poder asumir? Realmente la pregunta es, ¿estamos nosotros cambiando a la misma velocidad? ¿Está nuestro cerebro siguiendo ese ritmo de cambios? Creo que no. Creo que la mayoría de nosotros no está preparado para estos cambios tan rápidos y enfrentarnos a nuevas cosas. A mí me llega mucho a pensar sobre cómo haremos con temas de seguridad. Por ejemplo, cuando veía noticia del ordenador cuántico, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con muchísimas cosas? ¿Qué va a suceder con ciertas profesiones que hoy en día son muy técnicas? Y si un ordenador ya tiene esa capacidad de poder superar a uno que es bastante bueno en 10 millones de años, ¿qué va a pasar con todas estas situaciones? ¿Cómo nosotros nos podemos preparar? ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para poder enfrentar estos retos o estos nuevos cambios a los que nos estamos enfrentando? Tanto como personas, como grupos, como organizaciones o instituciones. Realmente, pues tenemos una herramienta muy poderosa que es nuestro cerebro. Y a través de este proceso que les quiero llevar de creatividad, es una forma en que podemos desarrollarlo para ayudarnos a enfrentar estos nuevos retos que tenemos por delante. Ok, algunas de las cosas que necesitamos transformar para poder enfrentar estos nuevos tiempos, tiene que ver con cómo nosotros asumimos el papel como seres humanos para alejarnos un poco de lo que realmente las máquinas están pudiendo realizar hoy. Si vemos en el contexto, muchas de las cosas ya las están realizando computadoras o con inteligencia artificial, han logrado desplazar muchas de posiciones laborales. Inclusive se habla de que en un futuro, pues el tema de los choferes de taxis y esto puede llegar a desaparecer, porque ya hay muchos lugares en donde hay carros que son manejados a través de la inteligencia artificial y de este tipo de herramientas tecnológicas.
¿Qué sucede? Hay 3 áreas en las que nosotros necesitamos pensar en cómo mantenemos nuestra transformación, porque es lo que nos hace especiales. Y eso implica que nosotros tenemos que ir pensando en cómo mantenernos y cómo formarnos de tal forma que podamos contar con todas estas habilidades. Y definitivamente la creatividad influye en estas 3 grandes áreas. La primera que encontramos es poder conectar diferentes campos. Hasta el día de hoy, ninguna tecnología es capaz de lograr esto. Si ven, podemos encontrar este superordenador que es capaz de solucionar problemas, pero hablamos de temas lineales, nunca de temas que puedan ser de conectividad. Y eso es algo que nuestro cerebro nos permite si nosotros entrenamos y si nosotros también nos preocupamos por seguirlo desarrollando. Anteriormente se creía que el cerebro dejaba de crear neuronas a partir de ciertas edades. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que eso no es cierto, que a pesar de la edad nosotros continuamos creando neuronas y esto depende mucho de cómo nosotros utilicemos nuestro cerebro, de cuánto nosotros desarrollemos nuevas habilidades y nuevos conocimientos que no estén precisamente relacionados a nuestra especialidad. Eso es lo que ayuda a fomentar más este tipo de conexiones. La segunda área importante en la que tenemos que trabajar es la inteligencia emocional. Y vemos hoy hablando mucho a las empresas sobre este tema de inteligencia emocional y la necesidad de tener líderes emocionalmente capaces de sobrellevar tantos cambios. Y sobre todo hablamos de empatía, que es una de las habilidades que no ha sido posible que ninguna inteligencia artificial pueda tener en este momento. Se han hecho pruebas, se están haciendo pruebas de poder entender cómo funciona, pero aún no son capaces de poder tener empatía o de poder sentir y demostrar esos sentimientos como lo hacemos nosotros los humanos. Por lo tanto, es de suma importancia que también tengamos conocimiento sobre esta área, cómo nosotros podemos desarrollarla y sobre todo que desarrollemos el autoconocimiento, que nos enfoquemos en conocernos, en conocer cuáles son nuestras limitantes, cuáles son aquellas cosas que nos llevan a quedarnos atrapados en ciertas áreas o que no nos permiten avanzar, para poder desarrollar de una manera mucho más eficiente todo este proceso de inteligencia emocional y poder enfocarlo hacia los demás. Hoy en día es vital para que podamos seguir adelante este proceso. La creatividad también nos ayuda en estos temas y lo veremos más adelante, cómo influye la creatividad también en el tema de la inteligencia emocional. Hablamos de otra área importante a desarrollar y que con la creatividad es importante trabajar, que es la educación. Hoy en día continuamos con programas educativos en la mayoría de los lugares en donde seguimos formando profesionales muy técnicamente. No seguimos preparando a estos líderes que necesitamos ya hoy trabajando en las empresas y en los diferentes lugares. No los estamos preparando con las habilidades necesarias para poder enfrentar todos estos cambios. No se habla de solución creativa de problemas, no se habla de inteligencia emocional lo suficiente en las aulas, no se les da ese seguimiento y esos aportes a los niños, ni siquiera a los niños de hoy, para que puedan enfrentar todas las circunstancias que van a tener que enfrentar en su entorno. Pero más allá de esto, hoy en día todos nosotros necesitamos tener estas herramientas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Habemos muchos profesionales que nos hemos tenido que formar por separado en diferentes áreas, tanto en el área de inteligencia emocional como de creatividad o en otro tipo de habilidades, porque realmente las universidades o las escuelas nunca nos formaron para poder tener las habilidades necesarias para poder contar o poder afrontar estos entornos inciertos. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con todo lo del COVID? Muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas personas no estaban preparadas para todo esto que venía a suceder. Realmente creo nadie estaba preparado para esta situación. Sin embargo, hubo
personas que lograron encontrar de forma más ágil soluciones a temas que se les venían presentando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué ellas pudieron y otras no? Bueno, tiene que ver mucho con todo esto de conectar campos, de inteligencia emocional para poder tener la tranquilidad, la paz para tomar decisiones y también ser empático para poder escuchar lo que está pasando, ponerme en los zapatos de los demás, tener todo este compendio y sobre todo poder hacer conexiones. Y pues por ahí también un poco de la formación, de cómo probablemente se prepararon en algunas otras áreas que les permitiera salir adelante en estos medio de estas situaciones de una manera mucho más ágil. Ok. ¿Por qué hablamos que es la habilidad indispensable? Bueno, les comento que hace unos años ya el Foro Económico Mundial venía informando que para el 2020 aproximadamente la creatividad iba a ser la habilidad indispensable o más importante para cualquier profesional. Hoy en día nos habla que de aquí al 2025, de las 10 habilidades más importantes, 5 requieren procesos creativos de forma directa. Hablamos de análisis de pensamiento para la innovación. Definitivamente no podemos pensar en innovar si no tenemos creatividad. Hablamos de resolución de problemas complejos a través de la creatividad indispensable. Pensamiento crítico y análisis, lo necesitamos. Creatividad y originalidad en las cosas que planteamos y además un razonamiento para el problema de solución e ideación. Definitivamente hablamos de 5 que podemos mencionar directamente tienen la creatividad y sin embargo de esas otras 10 que quedan podemos mencionar que hay al menos 3 que hablan de tecnología, que está también un poco relacionado en la agilidad que podemos tener mental en nuestro cerebro para poder enfrentarlo. Y la siguiente tiene que ver con temas de habilidades emocionales, de autogestión, de liderazgo. Por lo tanto, la creatividad también es indispensable en estos procesos. Ok, ¿qué tenemos acá? La definición de creatividad. Nos dice que la creatividad es la habilidad de generar ideas originales que aportan valor. Esta definición es del señor Juan Prego, que la menciona en su libro de Cocodrilos contra Primates. Realmente me gusta porque nos habla de que es una habilidad que nosotros podemos desarrollar y que nos enseña a ser originales y a tener y que estas ideas originales que presentamos deben tener un valor. ¿Un valor para quién? Bueno, no solo para nosotros, un valor para la sociedad, un valor para un grupo de personas. De ahí la importancia de lo que yo también les mencionaba del contexto, no solo para entender lo que viene sucediendo y cómo nosotros vamos a necesitar estas habilidades para desarrollarnos, sino también por cómo es importante generar valor. ¿Qué pasa si a Internet nunca le hubiesen dado el valor necesario? Probablemente nunca hubiese dado el salto a la disrupción que existe. Ahora bien, estamos hablando de temas que son disruptivos, enormes, y es algo que yo quiero que veamos de una manera distinta. Normalmente, cuando hablamos de creatividad e innovación, pensamos en que vamos a llevarlo a grandes cosas, a que son cambios exponenciales, como veíamos al principio, que es el contexto de lo que está sucediendo. Pero la realidad es que la creatividad la debemos llevar en nuestro día a día, a cada uno de los momentos de nuestra vida, a cada una de nuestras organizaciones, que nos permitan entregar un valor, una originalidad, algo distinto a lo que se viene dando, y ser un poco más ágiles a enfrentar las situaciones y los problemas que podemos ir pues encontrando en estos entornos inciertos o entornos VUCA o como queramos llamarlos en estos tiempos. Por lo tanto, es importante también entender el tema del valor, cómo nosotros podemos entregar ese valor. Y ahí pues lo relaciono un poco con el tema de marketing cuando nos preguntan ¿cuál es tu propuesta de valor?
cómo nos cuesta muchas veces definir nuestra propuesta de valor. No estamos claros qué es el valor que nosotros estamos aportando. También nos sucede que nos casamos con una idea y queremos pues ver que esa idea es lo máximo, que es la que va a venir a solucionar todos los problemas, pero resulta que otras personas no le otorgan el mismo valor. Entonces tenemos que tener muy claro, cuando estemos hablando de creatividad y cuando estemos desarrollándonos, en estos campos, cuál es el valor real que debemos asignar, el que yo creo, el que yo pienso, o tener un poquito de escucha de lo que está sucediendo y de lo que me están pidiendo o de lo que necesita ese usuario que lo va a empezar a utilizar. Realmente la creatividad como tal es el inicio para la innovación, y la innovación no solamente son esos grandes inventos o cambios exponenciales, realmente podemos hacer innovación en el día a día, en cosas muy pequeñas, en cómo podemos dar a conocer, darnos a conocer como empresa, en cómo nos dirigimos con nuestros productos, en cómo desarrollamos un servicio. En cada una de esas áreas podemos aplicar innovación a través de la creatividad. Aunque no son cambios exponenciales, son pequeños cambios para la situación que nosotros estamos dando, y si logramos otorgarle ese valor, va a ser sumamente importante y funcional. Ok, quiero hablarles ahorita, hace unas diapositivas atrás les mencionaba que nuestro cerebro es el más importante, o la herramienta más importante para hacerle frente a estos tiempos, a estos momentos. Y quiero que me permitan hacer una analogía de que el cerebro está dividido en dos, lo sabemos, parte izquierda y parte derecha, pero que no lo piensen de esa manera, sino que lo piensen que tenemos internamente un primate y un reptil. ¿Por qué un primate y un reptil? Bueno, porque esto puede hacer la diferencia, y viéndolo desde temas de inteligencia emocional y de cómo nos hace sentir ciertas cosas, esto puede hacer la diferencia en que nosotros seamos un poco más creativos o menos creativos. Les presento primero esto para entrar un poquito más en detalle ahorita sobre lo que significa el cerebro y cuáles son los disparadores. Pero es muy importante que ustedes se graben tengan una imagen siempre de este cocodrilo y de este primate dentro de sus cerebros, y qué es lo que los va a llevar a actuar, o cuál es el equilibrio que van a buscar entre los dos. Realmente este cocodrilito, vamos a ver cómo nos afecta en la toma de decisiones, cómo nos afecta en poder ser creativos, y nos dice: no vas a ser capaz, no vas a poder hacer eso, esta idea es muy tonta, no, mejor quédate, no digas más. Y por otro lado tenemos el primate que trata de esforzarse y de estar tratando de sacar cosas nuevas, ideas, y estar proponiendo, pero muchas veces se siente pues que lo dejan ahí a un ladito y que no le permiten seguir creciendo, desarrollando sus ideas o llevar a la realidad esas ideas que tienen. Okay, vamos a ver un poquito más en detalle el cerebro reptiliano o el cocodrilo. Realmente podemos verlo de una forma sencilla, no nos vamos a meter a hablar a grandes cosas sobre el cerebro. Vamos a pensar solo en la amígdala que nosotros tenemos como un detector personal de peligro. ¿Por qué le llamamos el cerebro reptil? Bueno, porque hay teorías que dicen que es el cerebro que se generó primero y que nos lleva a actuar como de forma instintiva. Entonces, a buscar la supervivencia. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, con este cocodrilo? Bueno, nos dice cuando estamos tratando de crear algo, nos lleva a huir, a luchar o a quedarnos congelados. Piensen por un momento qué sucede en las organizaciones, qué sucede en nuestras vidas normalmente cuando planteamos nuevas ideas. Reflexionen un poquito sobre eso. ¿Qué los lleva a actuar muchas veces como cocodrilo? Cuando estamos tratando de solucionar problemas y sentimos siempre algunas voces ahí: no, eso no va a funcionar, eso ya lo probamos, eso es una pésima idea, no, estás hablando de cosas que no tienen sentido. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, en definitiva reaccionamos
muchas veces a luchar. Es la mayoría de las veces la reacción que tenemos, lucha, no necesariamente huir o quedarnos congelados, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos hoy en día? Muchas personas con mucho estrés, bajo una presión muy grande y dispuestos a enfrentarse por cualquier situación, a no tener esa capacidad de análisis para poder trabajar en equipo, para poder ser un líder eficaz, para poder transformar problemas de forma que sean soluciones creativas. Entonces encontramos este cocodrilo en muchos lados, el cocodrilo que nos dice: lo que estás haciendo, estás loco, eso no va a funcionar, y nos lleva a actuar también a nosotros como cocodrilos. Estamos plagados de este tipo de cocodrilos en todo lado en este momento, y eso nos está afectando nuestra creatividad, no nos permite poder llevarla al máximo. Necesitamos tener un espacio seguro en donde nosotros podamos crear, en donde nos sintamos seguros y no juzgados, y aquí entra un poco la seguridad, la originalidad, el creer en nosotros mismos y la gran importancia de lo que les hablaba hace unos momentos sobre el autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no me cuido, si yo no me quiero, si no creo que soy capaz de muchas cosas, no lo voy a lograr. Entonces, ¿cuál es la programación? Y eso tiene que ver mucho con programación neurolingüística. ¿Cuál es la programación que quiero hacerle a mi cerebro? ¿Ok? Por el otro lado tengo al primate. Este es el primate avanzado. Ya viene desde el neocórtex con respuestas muchísimas más avanzadas que el cocodrilo. Busca respuestas que tengan una probabilidad de éxito mayor y nos lleva a vivir una vida mejor y más creativa. ¿Por qué nos lleva a vivir una vida mejor y más creativa? Bueno, justamente porque nos detenemos a pensar, porque él es el que utiliza la inteligencia emocional, el que se permite escuchar las opiniones de otros, el que no se ve afectado necesariamente por un comentario negativo si algo no funciona de la manera que esperábamos. Sencillamente sigue avanzando. Ahora, esto no quiere decir que nosotros podamos desenvolvernos en ambientes nocivos o que estén contaminados, porque realmente la exposición a eso genera que no seamos productivos, que no seamos creativos, que no podamos salir adelante, y nos va haciendo sentir cada vez menos personas y más inseguros, más dañados. En realidad, eso no nos permite crecer. Entonces, es importante que cuando estemos en ese tipo de ambientes, nosotros también seamos capaces de analizar si eso vale la pena para nosotros, o si hay posibilidades de evaluar un nuevo camino que nos lleve a los lugares en donde realmente quisiéramos estar y donde nos pudiéramos desarrollar de la forma eficiente. Muchas veces el temor a tomar decisiones nos lleva a quedarnos donde estamos y volvemos de nuevo al primate, nos congelamos y no avanzamos. Entonces debemos buscar un equilibrio entre estos dos para poder entender cuáles son los momentos en los que sí tenemos que actuar desde el primate avanzado y cuáles son los momentos en los que definitivamente sí tenemos que dejar que algo de nuestro cocodrilo salga adelante. ¿Okay? Como les mencionaba, esos dos elementos tienen mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, que son 3 factores importantes que influyen en la creatividad. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la creatividad? El factor psicológico, el físico, la herencia a nivel de personas, la predisposición y el esfuerzo, y a nivel de procesos hablamos de entrenamiento mental, metodologías y la escucha activa. Ok, vamos a ir revisando uno por uno. Cuando nosotros hablamos del entorno psicológico, y no voy a quedarme mucho en esto porque es un poco lo que ya mencionamos con el cocodrilo y el primate, tenemos, si nosotros estamos en un ambiente tóxico
o nosotros mismos desarrollamos un ambiente tóxico para nosotros, no va a ser posible que seamos creativos. ¿Por qué? Porque nos castigamos por el error, porque no somos capaces de ver con positivismo más allá, estar tranquilos y poder ser creativos, poder generar cosas importantes dentro de los procesos. Por el contrario, si estamos en ambientes de co-creación, de desarrollo, donde nos permitimos jugar para aprender, donde tenemos una mente abierta, una escucha activa para saber qué es lo que está sucediendo y poder aprender de eso, esto nos lleva a otros niveles más importantes para poder desarrollar la creatividad, donde podemos estar tranquilos, donde podemos desarrollarnos. Por lo tanto, es muy, muy importante este ambiente psicológico, no solamente el que tengamos en el entorno y cómo este nos afecte, sino creo que el más importante es el que viene dentro nuestro. Cómo nosotros estamos dispuestos a trabajar para que estas cosas no me afecten de la manera que me pueden llegar a afectar. Cómo yo hago el error parte de mi vida como algo que me enseña a crecer y no como algo que vaya a ser para señalar. Y en este sentido es importante, de nuevo, recalcarles la importancia de que ustedes se conozcan, de que ustedes se autodesarrollen. Se habla que hoy en día el liderazgo es un liderazgo que no espera que lo motiven, que es un liderazgo que se autogestiona, y eso implica también en la parte psicológica, en la parte emocional. No esperar a que alguien venga necesariamente a darte la palmadita por la mano y te diga, no, mira, eso es algo que puede suceder, sino poder autogestionarte y poder seguir adelante. Ok, tenemos para hablar también del entorno físico, la parte de los entornos, la ergonomía, que es sumamente importante, espacios cómodos que nos generen libertad y nos permitan descansar cuando sea necesario para asimilar información y generar nuevas conexiones, que realmente nuestro cuerpo se sienta cómodo, porque si está incómodo en algún espacio, pues no vas a poder estar generando ideas o pensando en cosas importantes. Visualmente atractivos. El diseño puede impactar positivamente. Hoy en día sabemos que hay estudios sobre los colores, sobre todo este tipo de situaciones que nos permiten crear entornos mucho más estimulantes para las personas, para nosotros mismos. ¿Qué es lo que te mueve, qué te motiva, qué te lleva a tener en tu entorno que te permita visualmente ser más atractivo y conectar? Tenemos también las partes de las funcionales, donde es importante que tengamos al alcance todos aquellos espacios enriquecidos que nos permitan desarrollar procesos creativos. Y no hablamos solo de pizarras en donde poder escribir. Puede ser sencillamente un espacio en donde yo me pueda sentar a pensar. Realmente, ¿qué es mi espacio? Una planta. Muchas cosas pueden ser lo que sea funcional y que enriquezca mi espacio. Y eso pues lo vamos evaluando. Hoy en día hay muchas empresas que se dedican a entender también este tema. Por ejemplo, hay algunas que hablan de cómo estimulan las plantas o lo verde dentro de una empresa, ese sentido creativo, el tener el espacio para poder pensar y crear. No solamente, no sé si les ha pasado, pero me ha pasado que muchas veces uno está en un sitio, está la persona tal vez ahí pensando en algo, en cómo resolver un problema, y cuando ven que pasa alguien, que tal vez es el jefe, yo supongo, y inmediatamente se incorpora y empieza a escribir en la computadora y deja todo aquel pensamiento que tenía y demás, y sigue con su computadora escribiendo y demás. Y uno dice, bueno, ¿será que nos pagan por usar la computadora, por escribir? ¿O nos pagan por solucionar ideas, por ser creativos, por poder hacer conexiones? Eso es algo también que tiene que ir cambiando en cómo nosotros vemos todos esos procesos hoy en día. Va ese liderazgo, esa forma de gestionar los puestos de trabajo debe cambiar. Anteriormente, buscábamos gente que fuese menos preparada que el líder para que lo acompañara en los procesos. Hoy eso debe ser al revés. Debe ser equipos completamente preparados, multifuncionales, que permitan el crecimiento y la creatividad, que permitan el desarrollo en co-creación. Y obviamente va a haber un líder,
que va a dirigir de forma ágil los procesos, pero de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, esto es muy importante, todo el espacio físico también, como pueden ver, cómo permite esa relación de equipos, de nosotros, etcétera. Tenemos también la parte de las personas. Cómo las personas, la herencia puede ser un factor importante, pero no es el único factor. Aquellas personas que dicen, no, si yo no nací creativo, esa vaina para mí no es. Yo nací sin creatividad y así me voy a morir. No sirvo para eso. Bueno, realmente hay una condición que es la herencia, que nos la pueden dar factores hereditarios de personalidad, el ADN, etcétera, pero no es el más importante, no es el mandatorio. Hay también predisposición el que nosotros nos mentalicemos que somos capaces de ser creativos y empecemos a desarrollar procesos que nos permitan generar una neuroplasticidad y la neurogénesis que ya les hablé anteriormente. La neurogénesis, poder generar nuevas conexiones a través del nacimiento de nuevas neuronas, que es la neurogénesis es el nacimiento de estas nuevas neuronas que nos permiten hacer neuroplasticidad, que son todas estas conexiones nuevas que necesitamos hacer. ¿Qué pasa con esto? Bueno, normalmente si nosotros aprendemos siempre de lo mismo, el cerebro hace el mismo recorrido, la misma ruta que ya se aprendió, la misma ruta. Entonces desarrollamos solo fracciones o segmentos de ese cerebro relacionadas a lo que siempre hacemos. Por eso es la importancia de poder desarrollar cosas nuevas, de poder aprender nuevas habilidades. Ojalá temas que estén completamente diferentes o opuestos a lo que normalmente nosotros hacemos, para que nos permita desarrollar esos nuevos caminos, esas nuevas conexiones que nos lleven a tener un cerebro más ágil, más vivo, más joven. Y esto ayuda también con una serie de enfermedades, a evitar enfermedades, trabajar todo este tipo de situaciones creativas. Ok, tenemos también el esfuerzo. Para lograr mantenernos creativos y para desarrollar nuestro cerebro necesitamos esforzarnos. Eso significa que tenemos que entrenar como cualquier deportista, como cualquier otra persona, nosotros también podemos entrenar nuestro cerebro. ¿De qué forma? Bueno, una de las formas, como les mencionaba, aprender cosas nuevas, buscar nuevas formas de realizar actividades. Ok, tenemos los procesos, que es el entrenamiento mental, volvemos un poco a lo mismo, pero desde conocimiento de herramientas que nos permitan entrenarlo, ya no solamente desde un proceso que yo creo que pueda ser positivo estudiando algo nuevo, sino ya con un enfoque específico, entrenarme mentalmente para lograr ciertas cosas. Luego tengo las metodologías que propiamente me ayudan como técnicas a seguir un proceso creativo que me lleve a generar ideas, a generar solución de problemas, etc. Y un factor importante, la escucha activa, estar pendiente de lo que está sucediendo en mi entorno, estar pendiente de qué está pasando en el mercado, qué está sucediendo en todo mi entorno, cuáles son las cosas que puedo yo mejorar, que puedo hacer. Por ejemplo, estarse cuestionando cómo podría yo mejorar esto, cómo podría ser más eficiente esto, cómo podría hacerlo más rápido, más ágil, etc. Por lo tanto, esto considero es una parte importante de el proceso. También, bueno, acá voy a hacer una pausa para hacer un ejercicio que me gustaría ustedes hagan. Les voy a dar un minuto para que piensen en los usos que pueden darle a un clip aparte del que ya conocemos. Y el tiempo empieza a correr ya. Piensen en todas esas ideas que se les pueden ocurrir. ¿Cuántas ideas serán capaces de generar en un minuto?
¿Cómo vamos? Tiempo. Ahora sí, quiero que cuentes cuántas ideas generaste y nos digas y te plantees, de esas ideas, si generaste de 0 a 10 ideas, necesitas entrenar fuertemente en tu creatividad. Si generaste de 11 a 14 ideas, estás entre el promedio de personas creativas. Eres del promedio. Pero si generaste más de 14 ideas, eres realmente una persona creativa. No tienen que contestar, si quieren pueden ponerlo en el chat, cuántas ideas generaron, pero no es obligatorio. No tienen que contestarlo como encuesta. Esto es algo para que ustedes reflexionen, para que ustedes puedan pensar qué tan creativos están con respecto a esto. Muy bien, vamos a continuar. La creatividad nos ayuda a desarrollar la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Algo importante es que no solamente nos ayuda a desarrollar esto, sino que también estos factores son cómo podemos medir nuestro progreso. Entonces, ¿de qué nos habla la fluidez? Nos habla de la cantidad de ideas producidas en la misma cantidad de tiempo. La flexibilidad nos habla sobre el tipo de respuestas que damos, si son diversas o si, por ejemplo, ahora con el ejercicio del clip, nosotros pensamos siempre en que vamos a hacer aretes, collares, pulseras, entonces eso nos estamos quedando en un mismo tipo de idea, que es bisutería, por decirlo de alguna forma. Entonces, la flexibilidad nos dice que tendríamos que buscar ideas que sean diferentes. Por decir, yo voy a hacerme unos aretes, voy a usar esto para abrir el celular y voy a usar un clip para sostener la puerta. Sean buenas ideas o no, no importa, generaron ideas. Ahorita vamos a ver por qué no importa. Ok, la originalidad es la novedad de las ideas generadas, qué tan nuevas, qué tan diferentes son. Y la elaboración es el nivel de detalle que nosotros le ponemos a estas ideas. Ok, muy bien. Entonces ya saben que estos son factores que vamos desarrollando conforme también va creciendo la creatividad en nosotros y que es la forma en cómo pueden ir midiéndola. La creatividad nos permite el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Bueno, generar ideas sin juicio, solo generar ideas. Este ejercicio que hicimos anteriormente tiene que ver con un proceso de pensamiento divergente, en donde la idea era que ustedes omitieran el juicio en todo momento y se concentraran en generar ideas. Pero ¿qué es lo primero que nos pasa? Mezclamos los pensamientos entre divergente y convergente. El pensamiento convergente es cuando evaluamos las ideas para entender si esa es una solución real a lo que yo tengo que solucionar o al reto que tengo. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, y volvemos al tema del cocodrilo, nos lleva a pensar siempre en si las ideas que estoy generando pueden ser posibles, son factibles o no lo son. Y nos detenemos demasiado y no nos permite generar una cantidad importante de ideas. Esa es la razón por la que debemos dividir el pensamiento en dos procesos, cuando estamos generando ideas o cuando estamos en procesos creativos. ¿Cuáles son esos dos procesos? La divergencia y la convergencia. Cuando estamos en el proceso divergente, debemos eliminar por completo el juicio y solo pensar en generar ideas, porque vendrá una nueva etapa en la que vendremos a evaluar cuáles son esas ideas que nos van a poder llevar a resolver el reto. Ok, acá quiero presentarles un modelo de solución creativa de problemas, se llama CPS, y está dividido en 3 etapas. Pero además de estar dividido en 3 etapas, es muy interesante y nos habla de un entorno que envuelve el poder desarrollar un proceso o un modelo creativo. Número 1, mentalidad, que lo hablamos. Si no existe la mentalidad y la predisposición para este cambio, no hay modelo creativo, no hay design thinking, no hay ACPS, no hay nada que les funcione. Porque necesitamos tener una mentalidad dispuesta, diferente, donde permitamos la participación de todos y que hayan ideas, generar ideas sin juicio.
como lo vimos hace un momento. Entonces, dentro de este entorno nos habla que es importante, uno, que cuando nosotros iniciamos un proceso creativo tiene que estar alineado con la misión. Los objetivos de ese proceso creativo o de ese reto que vamos a resolver debe estar alineado con los objetivos de la organización, con nuestros objetivos, con nuestra pasión, etcétera. Tiene que estar alineado para que eso fluya de forma correcta. Además, tenemos que asignar recursos necesarios para poder enfrentar ese proceso que debemos llevar. Tenemos que tener un liderazgo capaz de asimilar ideas diferentes, creativas, locas o como quieran llamarlas, para una primera etapa de un proceso. Y por último, tenemos que tener agilidad, porque no hacemos nada en pasar por todo ese problema, por todo ese ecosistema y llegar a un momento a no entregar resultados y dejar todo ese proceso que hicimos sin llevarlo a la acción. Por lo tanto, es indispensable que seamos ágiles al poder llevarlo a la acción, porque también estas son las bases para la innovación. Si yo genero todo un proceso y resultó que puede ser muy bueno, pero no lo llevo a la acción, nunca logré saber si realmente el mercado lo iba a aceptar, si iba a ser algo que se podía convertir en algo disruptivo, etcétera. Por lo tanto, bueno, es la primera fase. Las otras fases es la percepción, la solución y la acción. Ok, las vamos a ver rápidamente. Algo importantísimo antes de iniciar cualquier proceso, no importa el modelo que estés utilizando, tiene que ver con tener claro el problema. Si no clarificas el problema, es muy difícil que llegues a encontrar una respuesta. Clarificar el problema es lo más importante. Si no lo tenemos claro, si tenemos dudas de qué es lo que vamos a resolver en verdad, haz una pausa y reflexiona en qué haremos. Devuélvete, escucha lo que está sucediendo, escucha el mercado. ¿Qué vas a resolver realmente? ¿Cuál es el reto real que tienes por delante? Porque de lo contrario, cualquier idea, cualquier cosa que hagas, si no está alineado el problema que vas a resolver, no vamos a tener soluciones reales a lo que necesitamos. Ok. Importante, cuando iniciamos un proceso, no importa el modelo, mente abierta, ver las cosas desde otras perspectivas. Y esa es la primera parte del modelo, la parte de la fase 1, la percepción. ¿Qué pasa? Muchas veces nos quedamos únicamente viendo las cosas desde un ámbito, desde un lado, que es nuestra perspectiva. Y creemos que esa es la forma correcta de hacer las cosas. No nos tomamos el tiempo, como digo yo, de ponernos los zapatos de otros. En creatividad hay ejercicios interesantes y también se usan en PNL de otra manera, pero también se utilizan. El que nos llevan a usar posiciones en las que nos pongamos en los zapatos de otras personas, ya sea en los míos propios, en cómo lo veo yo, ya sea en los zapatos de otro que me interesa cómo está viendo la situación, el reto o el problema, o en los zapatos de alguien que ve un ecosistema completo. Eso nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, un ejercicio interesante para muchas veces cuestionar cuando estamos bloqueados es decir que soy un personaje X, que me guste cómo soluciona problemas y pensar cómo pensaría esa persona con respecto a este tema y qué idea generaría para poder resolverlo. Pero bueno, esto es como para un preámbulo para entender la importancia de esta fase de percepción. Esta fase lo que nos habla es que tenemos que cuestionar las creencias que tenemos sobre un problema. Por lo tanto, la primera etapa, cuestionar creencias, cómo vemos esta situación, cuáles son esas creencias que existen sobre el problema, qué hechos hay que contradigan lo que yo creo, y esto me lleva a preguntas básicas de qué es lo que está sucediendo y hay una investigación para entender si realmente esto que yo creo es lo que está pasando. Entonces, investigo en el mercado, investigo sobre ese tema que a mí me interesa, saber qué es lo que realmente sucede, cómo se hacía anteriormente, si es que se hacía, qué espero yo que suceda. Eso es muy importante, que yo defina cuáles son los objetivos o las metas que deseo que se cumplan al final de este proceso creativo. ¿Dónde? ¿Con quién? Empezar a hacernos una serie de preguntas y cuestionamientos para empezar a indagar realmente cuál es la causa del problema y entender
que realmente vamos alineados hacia la solución del mismo. Y por último, después de terminar todos esos procesos, vamos a definir nuevos enfoques de trabajo. Nos vamos a plantear nuevas preguntas, nuevos retos a cómo podríamos solucionar un tema específico. ¿De acuerdo? La segunda fase es la fase de la solución, que es la que más le gusta a la gente, que es hacer ideación, generar ideas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en los principios de ideación es muy importante conocerlos porque entonces encontramos mucha gente generando ideas, haciendo procesos de ideación que dicen que son sumamente creativos, que generan muchas ideas, pero realmente ni siquiera conocen cuáles son los principios de ideación. Los principios de ideación son fundamentales para que realmente se puedan dar procesos y generar ideas de la magnitud que necesitamos para resolver problemas. Hablamos de suspensión del juicio, generar muchas ideas, registrar todas las ideas, o sea, registrar, escribirlas en algún lugar, llevar un registro de todas las ideas que se plantearon, dejar que el pensamiento fluya. Lo otro es que podemos usar diferentes técnicas, como les hablaba en brainstorming, en la inspiración aplicada, ponerme en posición de otros, etcétera. Son técnicas que podemos utilizar para generar ideas. Por último viene la elaboración de la solución, que es un proceso de análisis de todas esas ideas en donde vamos a utilizar el pensamiento convergente para poder evaluar cuáles de esas ideas que se generaron son posibles de implementar, son viables. Ok, ¿qué sucede? Muchas veces descartamos las ideas muy rápido porque decimos, esto es inviable, esto está muy loco, pero yo los invito a que la próxima vez que estén en un proceso de evaluación de ideas, no tiren tan rápido las ideas que consideran no son la solución a lo que ustedes tienen. Traten de buscar respuestas a las barreras que se les están presentando para poder implementar esa idea. De tal manera que la puedan convertir o que traten de convertirla en una idea ingeniosa, novedosa. Normalmente si estamos buscando ideas que sean novedosas o innovadoras y que sean fácilmente aplicables, no vamos a encontrar muchas. En realidad, normalmente cuando tenemos innovación y tenemos no son tan fáciles de aplicar. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo las vamos a aplicar. Pero entonces ahí es donde vamos a entrar en ese proceso de cuestionarnos y replantear nuevas formas de cómo esa idea que me gusta, que es innovadora, la podré llevar a ser parte de este proceso. Ok, acá quiero hacer un paréntesis para explicarles cuántos son muchas ideas para resolver un problema. Se habla de que muchas ideas debe ser entre 300 y 450 ideas. Esto no es algo que yo me inventé o que esto viene de Alex Osborne, que encontró que había un ratio de 30 a 1. O sea, de 30 ideas que nosotros generamos, una es de valor. Entonces, cuando estamos en un proceso de solución de problemas creativos, es importante que generemos muchas ideas. Hablamos de entre 300 y 450, es el número. Ok. Luego tenemos la fase de la acción. ¿Qué hacemos si no llevamos nada a la acción? Bueno, esto es muy importante. El reforzar la idea, el desarrollar cómo va a ser esa idea que vamos a llevar, cuál es el valor que aporta, lo que hablábamos, el análisis de competencia, de riesgos y cómo yo puedo reforzar todos esos puntos débiles y solucionar cualquier obstáculo para poder llevar esa idea a que se materialice. Tenemos también cómo debemos validar la idea antes de hacer un lanzamiento completo, elegir con quién vamos a validar esa idea, cuál es el prototipo, hacer un prototipo sencillo sin gastar gran cosa, hacer una encuesta, entender qué es lo que mi usuario quiere para poder brindar esa validación real y que cuando nosotros lo llevemos al mercado o lo llevemos a la acción, esa idea, realmente ya estemos seguros en una gran parte, porque nada nos asegura el éxito totalmente, de que ha sido probada y que ha sido aceptada. ¿Ok?
Luego, importante, una vez que validamos, recibir ese feedback, registrar eso y tratar de utilizar ese feedback que nos entregaron para solventar o convertir todo esto en un aprendizaje que nos permita mejorar la solución que nosotros hemos desarrollado. Por último, tenemos la parte de la implementación como tal, definir cuál es el producto mínimo viable con el que vamos a salir. Muchas veces no es factible sacar todo un proyecto junto, entonces vamos a definir algo muy específico con lo que nosotros vamos a salir, ese producto mínimo viable. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser los responsables de ejecutar cada una de las acciones para que eso se pueda implementar? Y definir responsables también de estar no solamente quién es el que lo va a llevar, sino un responsable de estar generando esa constante revisión para ver que eso realmente se dé. Por último, tenemos los resultados. Como les dije al inicio, era importante entender cuáles eran los resultados que nosotros esperábamos. Entonces, una vez que empezamos a tener resultados, es importante haber definido indicadores que estén alineados con los objetivos para entender si lo que hicimos está funcionando, evaluar esto, generar indicadores que puedan medir con regularidad, verificar que los indicadores sean adecuados para esta solución y asignar quién, con quién y con qué frecuencia los resultados se deben estar midiendo. Mantener una mente abierta y evitar juzgar prematuramente los resultados. Necesitamos tiempo también para ir viendo qué es lo que nos está funcionando mejor. ¿Ok? Eso sería el proceso creativo. Por último, quiero hablarles sobre los 4 niveles de la creatividad. La creatividad, según el ACPS, el modelo ACPS, nos habla que nosotros primero llegamos, tenemos lo que hago, que es el nivel 1, que lo utilizamos herramientas, cosas básicas para poder, es un proceso básico en donde aplicamos conocimientos y herramientas de experiencia con la creatividad. Luego pasamos a un segundo nivel que nos habla ya, empiezo a desarrollar la habilidad y la actitud con la práctica de la creatividad, para pasar a un tercer nivel, que es la expresión del ser y la pasión y la confianza que yo le pongo a poder hacer ese proceso creativo, en donde vemos en este tercer nivel, sobre todo aquellas personas que son, que trabajan en temas creativos, por ejemplo, los artistas y demás, que son aquellos que ya tienen su pasión dentro y que no les importa cuando empiezan a pintar un lienzo si la gente está entendiendo o no está entendiendo lo que está haciendo. Entonces, lo hacen por su pasión. Y como cuarto nivel es la filosofía de vida, la curiosidad, el cuestionamiento continuo de las cosas. ¿Qué sucede, por ejemplo, con eso? ¿Quién soy yo? Que eso esté impregnado en lo que yo soy. Ok, acá es muy importante entender, si le damos vuelta a esta pirámide, podemos ver que nosotros siendo niños empezamos justamente desde el nivel 4, empezamos siendo creativos, empezamos teniendo esa expresión importante y pasión y confianza, y con el tiempo nos seguimos avanzando a las otras herramientas. ¿Qué quiero decirles con eso? Que realmente nosotros tenemos todo lo que necesitamos dentro para poder ser creativos. ¿Ok? Y esto es un pequeño resumen que nos habla de cuáles son las áreas más importantes en las que impacta la creatividad y por qué la consideramos la habilidad indispensable. Impacta en la inteligencia emocional, como pudieron ver, ayudándonos a trabajar de una forma más efectiva en equipo, más empática, siendo más flexibles, etc. Ser más ágiles a la hora de afrontar los cambios y las transformaciones que se vienen dando, encontramos soluciones a problemas complejos de una manera distinta. Nos ayuda con nuestro cerebro a través de la neurogénesis y la neuroplasticidad, y también, pues, nos hace más felices porque volvemos a ser niños y a disfrutar de jugar siendo originales, siendo nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy y pues no sé si tienen alguna pregunta, Stephanie. Bueno, por el momento no hay ninguna pregunta. Hay muchos comentarios,
Por ejemplo, Katiuska Benavides dice, excelente, estoy de acuerdo, se piensa que la creatividad solo es para unos cuantos, cuando la creatividad es la habilidad de resolver situaciones de una manera diferente. A los niños y jóvenes no se les enseña a eso, por eso vemos que a veces ellos sienten que se estancan y hay que enseñarles a ser resolutivos, es mi opinión. A ver... sí, no, eso. Algunos comentaron sus ideas en el ejercicio que realizó. Por ejemplo, Ilka Medina dice aretes. Katiuska Benavides dice para abrir mi yogur y para poner mis llaves. También dice como botón para pantalón. Varios comentaron como de qué lo usarían. Y nada, que excelente visión para todo negocio. Más que nada han sido comentarios. El micrófono. Excelente, muchísimas gracias de verdad por permitirme estar acá con ustedes y compartir esto. Por ahí me pareció ver una pregunta que decía cómo podemos estimular la creatividad. Sí, que pasó rápido, es que el chat iba pasando muy rápido. Bueno, un poco de lo que hemos hablado, ¿verdad? De trabajar, de esforzarnos en tratar de hacer ciertos tipos de ejercicios. Hay muchas herramientas de practicar, tratar siendo originales, de practicar como ejercicios como estos del clip, empezar a imaginarme cosas. Y solo un paréntesis, algo que tal vez no mencioné, normalmente las mayores ideas y la creatividad no se dan en procesos creativos como tal, sino se dan en procesos diferentes donde uno está relajado y está disfrutando, es cuando se le vienen muchas ideas a la mente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, encontramos solución a muchos de los problemas que tenemos y que hemos estado buscando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es un momento en que el cuerpo está relajado, que el cerebro está funcionando más tranquilamente y logra encontrar esas respuestas. Entonces, eso es importante también, practicar respiración, practicar, no sé, alguna técnica de relajación que les sea, que les vaya bien a ustedes, el correr, el hacer deporte, todo eso estimula los procesos creativos. Y lógicamente plantearse retos, porque si no tenemos retos que resolver, no tenemos pues idea de qué es lo que queremos o cómo utilizar nuestra creatividad. Bueno, básicamente. Sí, bueno, no hay preguntas por el momento. Todos están muy agradecidos de la charla del día de hoy. La verdad es que sí, es bastante interesante. De verdad, Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos toda esa información a todos los participantes. Gracias por estar aquí. Beatriz, si nos puedes compartir tus redes sociales para que las personas te puedan seguir. No sé, quizás a lo mejor por ahora no hay preguntas, pero más adelante quieran consultarte algo, puedas tú comunicarte con ellos. Pueden seguirnos en las redes sociales del canal de Empresaria, del Centro de Innovación, Ciudad del Saber. Y de verdad, muchísimas gracias y que pasen todos buenas tardes. Gracias a ustedes más bien por la oportunidad y pues sí, espero que les haya sido de gran ayuda en sus procesos, en sus vidas. Y bueno, estamos a las órdenes, me pueden encontrar a través de Idea Divergente, creo que es la más fácil, me pueden buscar @Idea Divergente, tanto en Instagram y bueno, muy pronto va a estar la web también. Y mi número de teléfono también, si tienen alguna duda, me pueden escribir o llamar, 6674-1456. Listo, muchísimas gracias, saludos. Gracias, chao.